Proyecto Anarquía Psíquica capítulo 1. Parte 3. Bueno amigos, hoy os traigo la tercera edición del capítulo 1, Viajes Dimensionales, del Proyecto Anarquía Psíquica. Bueno, en el día de hoy explicaré qué es la tecnología dimensional y espiritual y cómo funcionan, también algunas experiencias dimensionales como siempre, y explicaré cosas muy interesantes sobre el universo, la realidad y claves importantes de la conexión interdimensional y hacia otros planos, al igual que sobre percepción extrasensorial, filtrado de información y demás. Como siempre dentro de este proyecto se habla sobre espiritualidad, planos espirituales, dimensiones, hermanos mayores y seres dimensionales, la Matrix, magia, energías, guerreros espirituales, temática de misterio y paranormal y tecnologías ocultas y espirituales. Esoterismo. Canalizaciones y etcétera, principalmente la mayoría de principios y temas que no están tan ligados al 3D. En cuanto a vídeos dedicados al 3D, ya tengo las quínesis y demostraciones físicas en donde muestro cómo se puede afectar y moldear el 3D, y más adelante enseñaré técnicas tanto para el 3D como enfocado a principios de otros planos, y leyes que solo hay en otros planos. Ya que bueno, nuestro plano 3D es un plano ciertamente limitado, al ser enfocado en lo material, hay muchas leyes físicas y universales, que en otros planos no existen o funcionan de forma diferente. Por eso a la hora de afectar con el ki u otros principios el 3D es más difícil que si lo haces en otros planos con menos limitaciones. Aunque los principios mágicos se basan en parte en leyes de otros planos y dimensiones, pero que se usan dichas fuerzas y energías para traerlas a este plano mediante aperturas o vórtices y trabajar en este plano. Bueno, una vez aclarado ciertos aspectos podemos continuar. Bueno, para entender ciertas cosas que voy a contar primero, hay que entender aunque sea de forma básica sobre la tecnología espiritual y las máquinas de poder. Los términos que voy a decir los he acuñado yo, así que igual otras personas lo llaman diferente, pero a mí me gusta dividir la tecnología espiritual en dos tipos. El primer tipo sería la tecnología física espiritual, esto entre comillas, y el segundo tipo sería la energético espiritual, o también se podría llamar esotérico espiritual o sutil espiritual. Y también quiero establecer el término ingeniero energético espiritual o dimensional, que sería la persona o entidad que es capaz de crear este tipo de máquinas o tecnologías. Bien, primero hablemos de la tecnología físico-espiritual. Este tipo de tecnología serían máquinas pertenecientes al 3D que se podrían fabricar con materiales del 3D, pero que son capaces de actuar a otros planos. O que usan fuerzas o energías o principios pertenecientes a otros planos. Un ejemplo de esta tecnología son los cristales o cuarzos. Son físicos pertenecientes al 3D, pero que se pueden activar y tienen energías muy concretas, y son una herramienta muy útil, y pueden actuar hacia otros planos. Otro ejemplo pueden ser las orgonitas, que usan el principio del orgón. Otro ejemplo es cualquier objeto consagrado o activado energéticamente que se puede convertir automáticamente en una piedra de tecnología espiritual. Un ejemplo de esto último serían los amuletos, o una espada consagrada que puedes usar para exorcizar un lugar o combatir contra entidades. Otro ejemplo son sigilos o símbolos especiales como las runas. Al ser tratados o inscritos y activados, funcionan como fuerzas espirituales muy potentes. Los puedes hasta tatuar como el visir, que es común verlo tatuado. Otro ejemplo son las famosas varitas mágicas de los magos o hechiceros, que estaban muy bien activadas y se llevan a cabo bajo un proceso muy particular, conectándote con el elemental del árbol para pedir permiso sobre la rama que te haya manifestado y luego el tratado de esa madera, que es muy buena conductora de energía, la simbología que se inscribe en estas, o los cristales que se pueden usar en estas. Más adelante puede que suba un video fabricando una máquina espiritual de tipo físico y activándola. Por último, me gustaría poner otro ejemplo de esta tecnología, el cual sorprenderá a muchas personas. Y esta es el sonido. Sí, así como lo escucháis, las frecuencias de sonido y ondas vibracionales son una piedra de tecnología asombrosa. Hay audios binaurales increíbles y asombrosos capaces de manifestar estructuras energéticas y de cambiar energéticamente las propiedades de una persona.
Para esto tienes que combinar los audios de los dos polos en uno y combinarlo en tu cerebro. Al hacer eso lograrás que las ondas cerebrales oscilen en la misma frecuencia que el audio. Uno que recomiendo es el de ondas teta entre 3,5 y 8 Hz aproximadamente. Si hacéis que vuestro cerebro oscile en esas ondas mientras mantenéis consciencia, llegaréis a la fase, un estado muy poderoso entre la vigilia y el sueño. Ahora sí, otro ejemplo de esta tecnología serían las pirámides y los principios de la energía piramidal, o los portales que tenían algunas culturas antiguas, que a simple vista se ven como un portón gigante tallado en una gran roca o montaña, un portón que está tapado, no lleva a ningún sitio, pero que en realidad al activarse eran portales hacia otras dimensiones o planetas. Por ejemplo, en Marte se han visto este tipo de portones al igual que pirámides, aunque hay gente que dice que son simples pareidolías. Bueno, lo dejo a vuestra decisión. Al igual que la energía, el ki, prana, ki, energía universal, etc. dentro del plano 3D se manifiesta de forma física, es decir que puede actuar como una fuerza física, y esto se ve representado en la propia bioelectricidad del cuerpo o en el campo electromagnético que genera nuestro corazón. El cerebro también genera un campo electromagnético, pero no es tan intenso como el del corazón. Por eso, por ejemplo, a la hora de hacer electroquínesis se usan estas fuerzas. Y también hay que tener en cuenta la carga de iones negativos que se liberan, por ejemplo, en las tormentas eléctricas, en la naturaleza, en cascadas, etc., la cual al ser absorbidos mediante la respiración, tienen grandes beneficios en el cuerpo. Bien, pasemos ahora al segundo tipo de tecnología espiritual o dimensional que existe. Esta sería la de tipo energético espiritual o sutil espiritual. Esta sería tecnología perteneciente a otros planos, no al 3D. Es decir que desde nuestra visión material del 3D podría considerarse sutil o esotérica, pero que en verdad desde esos planos es física. Este tipo de máquinas o tecnología se pueden usar tanto en esos planos como trasladar o materializar en el 3D, aunque esto último es bastante complejo y solo se podrían ver con la pineal activada, es decir, ponte de ejemplo que obtienes una espada espiritual, esta la puedes usar en dichos planos para luchar, pero también la puedes manifestar en el 3D, pero a la hora de materializarla la tendrías que ver con la pineal, aún así esta puede afectar el 3D, por ejemplo cortando algo físico. Aunque he de decir que en algún caso muy particular sí se podría materializar de tal forma que emita luz dentro del espectro visible para nuestros ojos físicos, y por lo tanto se podría ver sin necesidad de la pineal, aunque esto nunca lo he visto personalmente, pero considero que podría ser posible. El caso es que este tipo de tecnología, como dijimos, se usa principalmente en otros planos, pero se puede trasladar al 3D. Esta tecnología, al ser sutil entre comillas, está formada por energías o sustancias, o materiales entre comillas pertenecientes a esos planos, que desde nuestro 3D consideramos sutiles. Ejemplos de estas tecnologías son por ejemplo espadas espirituales o armaduras espirituales, determinadas herramientas, elementos, sustancias o máquinas con distintos propósitos. Por ejemplo, otro tipo de armas o medios de transporte, por ejemplo el Merkaba, o también conocido como vehículo de luz, estos tienen relación con muchas naves o vehículos de los hermanos mayores u otros seres que funcionan dentro de los parámetros de esta tecnología. Como dije, se pueden plasmar físicamente, y es por eso que muchos avistamientos se ven como orbes de luz brillantes o estructuras energéticas, y es que estas naves funcionan así. Un Merkaba materializado se vería similar también a una estructura de luz. Por ejemplo, desde una canalización profunda puedes materializar un Merkaba y actuar de formas parecidas a esos avistamientos. Y al poder interactuar físicamente pueden intervenir en diversos asuntos internacionales. Algo parecido se puede hacer desde el desdoblamiento, en donde puedes llegar a materializar tu cuerpo astral como si fuese físico y la gente te puede llegar a ver, si bien no comprenderán muchas cosas e interacciones físicas que puedas llegar a tener. Y otro ejemplo es la geometría sagrada, aunque esta puede ser de los dos tipos. Bien, una vez explicado esto, voy a contar una experiencia astral en donde hay relación con esta tecnología.
Primero voy a explicar cómo yo obtuve ciertas piedras de tecnología espiritual de tipo sutil entre comillas. Bien, pues algunas las obtuve en canalizaciones, otras en desdoblamientos. Aunque esta que voy a contar a continuación no recuerdo bien cómo la obtuve, pero creo que fue en una canalización en donde después de mucho tiempo en el trance y en donde había subido mucho por el canal, contacté con unos hermanos mayores y estaban en un círculo mientras yo me encontraba en el dentro. Obviamente nunca hay que confiarse, es por eso que a pesar de estar en una frecuencia elevada, quise ver si realmente eran seres de luz y pues sentí sus energías e hice varias pruebas más y llegué a la conclusión de que eran positivos, aunque hay veces que me he topado con neutrales los cuales no son negativos pero tampoco positivos, pero bueno, no voy a detallar esto, así que dejémoslo en que después de esto obtuve la piedra de tecnología que explicaré más adelante. El caso es que en aquella vez, debido a todo el tema de los juegos de guerra astrales organizados por la Orden de los Guardianes del Equilibrio, esto ocurrió en octubre de 2020, pues lo que ocurría es que durante unas semanas los participantes éramos el objetivo de determinados seres y entidades y teníamos que derrotarlas. Pues en un desdoblamiento accedía a determinado plano y a un planeta parecido a Venus, pero era como una versión terraformada de Venus con su respectiva vegetación selvática y edificaciones, más los elementos eran como los de Venus, el hielo era oscuro y medio amarillento y azufroso, y el caso es que llegué a una ciudad costera de ese planeta. Mas no era mar como tal, era un lago muy grande como un mar, pero el agua era oscura y como entre verde y marrón, y la única vegetación eran unas algas de un aspecto no muy agradable y algún ser acuático de ese planeta. Yo me encontraba en el puerto y me iba a dirigir a la ciudad cuando de repente un individuo se materializó en mi espalda. Yo me giré y le miré. Tenía rasgos humanos y nórdicos. Cabello rubio largo y ojos azules. Su vestimenta era rara, como con unas piedras de armadura. Nos quedamos mirando fijamente en silencio unos segundos. En la mano no tenía un arma. Era una especie de martillo bastante prominente. Y en una fracción de segundo arrojó el martillo hacia mi cabeza casi a la velocidad de la luz. Cuando tenía el martillo a unos milímetros de mi cara, lo esquivé rápidamente girando mi cabeza hacia la derecha. Justo en ese momento se escucha una gran explosión, me giro lentamente y veo que uno de los edificios de la ciudad ha sido prácticamente vaporizado por el martillo. Solo quedaba la parte de abajo y a partir del primer cuarto estaba completamente vaporizado en forma de luna creciente cóncava. En ese momento me quedo algo congelado al ver que este individuo realmente va en serio a por mí. Me giro para verlo otra vez a la cara y él recupera su martillo. Es en este momento en donde yo activo esa piedra de tecnología que estaba hablando antes. Para que se hagan una idea, en este encuentro solo lucho usando esa piedra de tecnología, solo uso eso, en ningún momento uso mi ki o técnicas propias o estados o armas o habilidades personales. Por lo general en mi caso, no sé cómo lo hacen otras personas, pero yo personalmente tengo todas las piedras de tecnología espiritual de tipo sutil selladas en distintos sellos, en este caso esta es un sello con forma de triángulo invertido. El caso es que desde que la obtuve, yo me preguntaba cómo se usan estos artilugios, es decir, tú lo obtienes y ahora cómo lo usas. Y era algo que no sabía hasta ese momento, en donde lo activé de forma prácticamente instintiva y automática. Es ahí donde me di cuenta que estas piedras están hechas para activarse cuando se necesiten o en el momento adecuado, es decir que no podrás activarlas hasta el momento adecuado y cuando llegue ese momento, automáticamente se desbloqueará dentro de tu mente el conocimiento para activarlas y lo harás de la forma más natural posible. En ese momento me di un toque en el plexo solar y activé dicha piedra, que se activó desde mi pecho y me envolvió el cuerpo entero. Si en este caso esa piedra era una especie de armadura o exotraje que me envolvía y el cual tenía su propia energía. Es en ese momento cuando di un salto y volé a gran velocidad hacia la ciudad entre los edificios.
El ser me persiguió a gran velocidad mientras me lanzaba el martillo y yo lo esquivaba haciendo maniobras de gran velocidad en el aire y le devolvía los ataques con rayos de gran energía que salían de la piedra de tecnología. Él los deflactó y los esquivó, lo que causó que golpeara un edificio y sin querer lo cortara por la mitad. El combate frenético continuaba en el aire con un intercambio de golpes, martillados y descargas de energía, todo esto mientras la ciudad colapsaba sobre sí misma. Todo esto fue tan potente que traspasó las barreras entre planos y afectó el plano físico, donde se encontraba mi cuerpo físico. En esa habitación colapsó la persiana y se resquebrajó parte del techo, también las grandes descargas de energía hicieron que mi ordenador se descompusiera. Todo esto mientras seguíamos combatiendo en ese plano, y bueno, obviamente los daños que me podía causar se veían reflejados en el cuerpo físico, en donde desperté con varios golpes y dolores. El caso es que mientras se llevaba a cabo el encuentro, vi los grandes daños que estábamos causando, y obviamente no podía permitirlo, así que rápidamente me dirigí hacia el agua del lago Marese y el ser me siguió. Estuvimos luchando un rato en la superficie, pero luego me sumergí en el agua y tuvimos nuestro combate subacuático que siguió con un intercambio de golpes, lanzamientos de martillo y martillados, y descargas y rayos de energía. Esto generaba explosiones que hacían que volara el agua hacia el cielo. Y en ese momento vi que se me acababa el tiempo y que el cuerpo físico me reclamaba, así que hubo un último intercambio de golpes, que generó una onda de choque gigante y mandó al ser a volar dejándolo fuera de combate, y en mi caso justo ahí noté un jalón del cordón de plata, el cual me regresó de forma inmediata a mi cuerpo. Ahí es donde observé los daños físicos en la persiana y otros elementos, y yo estaba algo adolorido también. Y bueno, eso fue lo que sucedió. Este ha sido un capítulo muy largo y denso en cuanto a conocimiento. Si has llegado hasta este punto del video, te felicito por tu voluntad. Hasta aquí la parte 3 del capítulo de viajes dimensionales del proyecto AP. Muchas gracias por ver el video y como siempre, nos veremos en el próximo oleaje.